¿Es pecado decir que estoy cansado? O es pecado decir que estoy cansado de servir a Dios. El cansancio. A nivel sociedad mexicana, se puede decir latinoamericana, decir que estás cansado es tomado mal. Porque a veces que la iglesia es tan mala que, por ejemplo, si el pastor se va de vacaciones, tú suponer que tu pastor se fue a la playa. Luis Miguel. ¿Sí? Y si tú lo ves en la playa, se tomó fotos en la playa, este pastor, una familia. Yo veo a una generación que cuestiona las cosas y no porque las quiera cuestionar, es porque quiere saber por qué. Yo le digo el porqué de los porqués. ¿Sí? Es saludable que una persona tenga tantos cargos. No es saludable. Yo te lo puedo asegurar. No es saludable. Hola, que toda la gente que me está escuchando el día de hoy, bueno, en esta noche. Es más, en esta noche, bueno, pues les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Cafecito Podcast, donde me acompaña, a que no adivinan que en un camaradilla aquí de casa. A ver, abre tus ojos, René. Ok, entonces está con otro René Durán. Así es. ¿Qué onda, René? ¿Cómo andas? Oh, muy bien, brother, muy bien. Muchas gracias otra vez por la invitación Como dijo el hermano, tan agradable que... como dijo el hermano Julián Álvarez. ¿Qué dijo el camarada? Dijo el camarada Berry Wood. Ah, fine, very good. Déjame pongo acá. Los claro. Airphones. Los Sí, pues Airphones. les quiero dar la bienvenida a todos a una transmisión más del Cafecito Podcast, donde en esta noche vamos a hablar de un tema. Siempre digo que todos los temas son importantes, pero por lo menos en esta ocasión corresponde el tema de el cansancio en el servicio en la obra de Dios. O por así decirlo, en la iglesia, bro, ¿cómo ves? Sí, bueno, específicamente en la iglesia, ¿verdad? Algo que se está dando ahí con el paso de los años es el cansancio excesivo, principalmente de los líderes, ¿no? Que tienen cargos importantes o incluso que están en su primer cargo y que ya sienten un cansancio excesivo y que los está llevando tal vez al desánimo y a otras situaciones que pues los pueden desconcentrar. Ok, del sí. servicio. Sí, de hecho, sí, fíjate, vamos a empezar con el siguiente, o sea, Ajá. ¿es pecado decir que estoy cansado? ¿O es pecado decir que estoy cansado de servir a Dios? Creo que no es pecado, pero creo que es algo que suele pasarle a la gente que está activa en algo. ¿Sí? Ok. Bueno, Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, bueno, tomándolo así. Porque digo que sí es pecado, porque cuando tú estás cansado, agotado físicamente, por lo regular, René, todos te señalan. Sí, claro. No sé si tú lo has visto, pero por lo regular cuando es así, la gente te señala por decir que estás cansado. ¿Tú qué piensas de esto? Pues lo que pasa es que cuando estás en bueno, a mi ver, ¿verdad? Es muy personal. Yo pienso que cuando estás ya en un modo de servicio constante, pues vas a cometer muchos errores, ¿no? Porque estás tratando tú ¿cómo se llama? De llevar un cargo que a veces no estás en las óptimas condiciones para hacerlo. Entonces sí va a haber mucha gente que critique, dale, ¿verdad? Sí, mira, Pero es parte del proceso, ¿no? sí, vamos a partir desde esta premisa. El cansancio. A nivel sociedad mexicana, Ajá. se puede decir latinoamericana, decir que estás cansado es tomado mal. Sí, claro, la cultura, ¿no? Miren, les voy a poner un ejemplo muy personal, o sea, muy personal. Cuando yo era niño y cuando era adolescente, Ajá. mi jefito, que a lo mejor si me está viendo mi papá, Ajá. yo me acuerdo que me pasaba a mí esto, René. Estaba en la mañana acostado, ¿y sabes qué, René? Se enojaba. Y yo le decía a mi papá, le dije, pero es mi día de descanso. Me decía, o sea que este día no vas a comer, ¿o qué? Me regañaba mi papá. Clásico. Entonces, al ver memes yo en internet, me llegué a dar cuenta cuando ya ves que típico ves un video, te gusta, Sí, ¿y sí. qué haces? Te vas a la caja de los comentarios. Sí, ahí, a ver ver cómo qué- aumenta lo gracioso. Ándale, muy bien. Entonces, date cuenta, René, que yo miré eso y entendí que no era el único que lo vivía, porque yo pensaba que era el único. Ajá. Y al ver eso, dije, no puede ser posible, toda la gente es igual. No, lo que pasa es que estábamos, ¿cómo se llama? En generaciones diferentes, ¿no? Sí. O sea, cada generación tiene sus exigencias laborales y pues tal vez tu papá, por decir, como venía de una juventud, cada una de sus etapas de ser puro trabajo, pues el descanso era a veces hasta una ofensa. Que descansaran ellos, a veces no querían, pero que descansaran otros, eso sí les ofendía. Porque como ellos nunca sintieron una paz al descansar, entonces muchos pensaban que nadie debía descansar. Y entre ellos, pues los más rápidos para corregir eran los hijos, ¿no?
cuando ya los hijos estaban tanto en otra generación como en otra situación. Sí. Entonces, tocando el tema de tu padre, creo que juzgaba desde su necesidad, no desde la tuya. Es que mira, yo, ¿por qué decidimos tocar este tema? Bueno, vamos a empezar con la didáctica. Ajá. ¿Qué vamos a aprender en este episodio del Cafecito Potente? Bueno, número 1, el cansancio es necesario reconocer. Es necesario reconocer cuando una persona siente cansancio. Sí. Número 2, reconocer también cuando una persona agotada físicamente y necesita la pausa. Ok, ¿qué más vamos a aprender en este episodio? Otra es que tenemos que reconocer los límites. Sí. Porque poner límites es algo tan sano que te hace vivir una vida más placentera Así. con uno y con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque a veces a Dios le queremos llevar nuestros errores o nuestros, ¿cómo lo podemos decir? Pues no precisamente errores, o sea, yo digo que son nuestras cargas, ¿verdad? Y así debería de ser. Pero mira, lo que pasa es que cuando estás en el servicio a Dios, en estos tiempos, hablando específicamente de estos tiempos, ya una opinión muy personal, Ya presente, o sea, ya no, ya. O sea, no yéndonos el tiempo pasado. Yo analizando un poco el tiempo, hablando del 2000 para acá, y fue otro concepto total del mundo. ¿Sí me entiendes? Entonces empezó la hiperactividad laboral. ¿Sí me entiendes? La tecnología trajo mucho avance también, la ciencia, todo eso. Y tiene mucho que ver con los trabajos nuevos, desgastantes, multifacéticos, en el que el ser humano, pues no está dedicado, aunque está diseñado para trabajar, su cuerpo, su mente también, su sentido de supervivencia, su cuerpo tiene límites y su mente también. Así como fue diseñado para tener un trabajo, también fue diseñado para descansar. ¿Y en qué lo puedes ver esto? En el día y en la noche. Correcto, sí. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, el cuerpo está diseñado por naturaleza a hacer su descanso de noche y su labor de día. A menos que pues hay excepciones, ¿no? Pero la naturaleza del cuerpo es tener un reloj biológico que de noche descanse. ¿Sí me entiendes? Para producir en el día y la compensa sería la noche. Sin embargo, de algunos años para acá, la forma de trabajo ha hecho que el humano crea que está apto y adaptado para cientos de trabajos al día. Y hoy le dicen diversificación. Tener muchos trabajos y se le llama, ahí tiene una palabra, multitasking. El multitasking. Multitasking es que eres tu propio jefe, perdón. Eres tu propio jefe y puedes trabajar en 100 trabajos al día y ganar de 1000 fuentes de trabajo. Y sí, pues el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a 1000 trabajos, un ejemplo. Pero en cualquier momento va a tronar, ¿sí? Porque también los saturas. Y eso en el ámbito empresarial o en el ámbito corporativo se llama burnout. El famoso burnout, que es caer en un cansancio excesivo, que en español vendría siendo estás quemado, o sea, te quemaste todos los recursos, quemaste todas tus energías, caíste en el burnout y te desplomas. Bueno, ok. Expandiendo un poquito el término de burnout, significa el burnout para todos aquellos que nos están viendo, es un cansancio emocional, o sea, psicológico y físico. Sí, claro, va de la mano. No, y espiritual también. Y espiritual porque también. Te desconectas de la esencia de la vida. Ok, entonces, si lo trasladáramos esto, René, a la iglesia, ¿a qué lo puedes traducir? Bueno, a eso iba, ¿no? Las iglesias de hoy, conste que todo es a mi perspectiva personal, se están convirtiendo en iglesias corporativas. ¿Me entiendes? A corporativas o con un sistema empresarial, ¿no? En el que ya ahora un hermano vale más por todo lo que hace, solo en la iglesia, ¿no? Y hay jerarquías, y hay una estructura de un organigrama que si tú haces más que el hermano otro, pues vente para acá. Si tú puedes hacer una tarea más en el mismo momento que estés en la iglesia, en esas 3, 4 horas, 2 horas, si tú puedes hacer una tarea más, vente para acá. O sea, mientras tú aceptes todos esos cargos, vas a empezar a padecer sobrecarga de estrés. El estrés es natural en una persona activa, ¿no? Entonces, en las iglesias de hoy, el sentido corporativo quiere decir que es como si fuera una empresa, ¿no? Tienes que cumplir con un horario, tienes que cumplir con metas económicas, obviamente hablando, y también tienes que hacer gestión de recursos materiales o recursos humanos, ¿no? Ok. Entonces, hay mucha gente
que está saturándose de quehaceres y deberes en la iglesia, que llega incluso a provocarles una falta de placer al momento de hacerlo, ¿no? Y que aunque dé resultados, va a anteponer toda su estabilidad emocional, espiritual y psicológica con tal de hacer un poco más en la iglesia, a costa de su familia, a costa de su trabajo secular, a costa de su tiempo de esparcimiento. Porque a mi ver, eso le quita la esencia al sentido espiritual de lo que es servir a Dios de verdad, al estar integrado a una doctrina. O en pocas palabras, que un organigrama ha afectado a una iglesia. No, yo digo que no. ¿Cómo lo podrías mencionar? No, un organigrama no afecta a la iglesia. Afecta el exceso de quehaceres que a veces no tienen ningún, digámoslo así, ningún sentido, y tampoco es necesario que esté ahí. ¿Me podrías poner un ejemplo? Sí. Digo, porque te lo digo porque ahorita quiero partir yo también de un punto en el que es que bueno, yo lo veo como cultura, como si la iglesia tuviera su propia cultura. Sí, claro, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Yo así lo miro. Te voy a poner un ejemplo viable. Vale. ¿Nunca te ha tocado ver a una persona en una iglesia que tenga como 20 cargos? Sí, claro. No 20 cargos, ¿verdad? Porque pues imagínate quién va a tener 20 cargos. Pero pues en un sentido figurativo. Y te acuerdas, por ejemplo, el meme que yo publicaba. sí, de que Sí, andaba, que andaba así. gente para allá, Ándale. una sola persona. Bueno, eso yo por lo menos personalmente yo lo he visto durante años. Sí. El típico hermano de una iglesia que lo absorben de cargos. Bueno, fíjate, en la iglesia, y hablo desde mi ignorancia, hay cargos específicos, hablando del organigrama, son válidos porque se trata de, ¿no? Yo recuerdo que en aquellos años se hablaba del diaconado. ¿Sabes qué es un diácono? Bueno, para los que no saben, me van a corregir en esto. El diácono es una persona que ya quiere tener un cargo oficial, pero que es un servidor que sirve a los servidores de más arriba. ¿Sí me entiendes? Es el que anda en el templo barriendo, recogiendo, lavando los baños, atendiendo a la gente. Si hay un vehículo para traer hermanos, lo maneja y luego anda con su familia integrada. Ese es un diácono. Está haciendo la prueba para ser tal vez un ministro, tal vez un músico, con el paso del tiempo, tal vez un pastor y más arriba. Pero se empieza con el diaconado. ¿Sí? Con el servicio. Con el diaconado justamente es alguien, un servidor, parafarseándolo, es un servidor de servidores. ¿Me entiendes? ¿Sí? O sea, por si yo soy tu pastor y me dices, hermano René, quiero ser ministro de las células, pero ya con cargo, así que ordenado, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer? Bueno, vas a empezar a venir a la iglesia todos los días o los días que sean necesarios, a hacer todos los quehaceres, a limpiar los baños, bla, bla, ya lo dije, ¿verdad? Y etcétera, lo que se requiere de la iglesia. Entonces es una prueba de servicio, ¿sí? Para poder decir, el hermano está apto. Ahora sí vamos a capacitarlo para que llegue al grado en el que quiere estar, que tal vez quiere ser ministro de alabanza, ministro de liturgia, esto lo que sea. Entonces ya cuando ya es pastor o ministro o algo, ya le puede dejar ese cargo a otro diácono, porque ahora él ya está para atender a la congregación, que es lo primordial del mensaje, ¿no? O sea, ya no, ahora ya va a estar en el altar. Ahora su deber es prepararse, facultarse para dar sermones, para tocar mejor la música, para como si fuera una prueba de fuego. Exactamente. Entonces era el diaconado. Hoy hay cientos de diáconos en la iglesia y ahí se van a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el sentido de que todos quieren servir, ¿verdad? Pero también no tienen el compromiso de querer llegar más arriba. Por eso al último, la sobrecarga llega a pocos, que son los que sí quieren servir. Eso es lo que tú y yo y toda la iglesia puede ser diácono, pero muchos van a abandonar el camino. Entonces lo que ellos no quisieron hacer, volviendo al tema que me preguntaba sobre los que tienen 20 cargos, lo que los que abandonan, lo agarran los que sí quieren llegar a un lugar a hacer más. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, llego a un ejemplo, todo un ejemplo. Yo soy diácono ahorita, estoy compitiendo contra otras 10 diáconos, y luego me quiero hacer músico, y luego me quiero hacer ujier, y luego me quiero hacer liturgista, y luego me quiero hacer pastor, y luego me quiero hacer de evangelista y bla, bla, bla. Y todos esos cargos, los demás, sabes que no rindieron. Entonces yo llegué a ser músico, pero pues como no hay evangelista, porque aquel abandonó, yo lo agarro. Y como no hay el liturgista, pues yo lo agarro. Como no hay pues yo lo agarro. Entonces los que se quedan a servir tanto de vocación como de preparación, al tener tantos cargos, empiezan a sentir el exceso de estrés. ¿Sí me entiendes? Y si el superior que está sobre ellos no quiere cambiarlo porque también es el único y no tiene alternativa, pues más cargas le van. Incluso el pastor puede decir, ahí te quedas, ¿no, brother? Si yo tengo mis quehaceres, te encargo la iglesia.
hermano, pero es que yo abro y cierro la iglesia, barro y todo, y ahora ya también predico. Prepárame un diácono. Pues que ya nadie quiere. Y bueno, pues haciéndola bien. Y descuidas otras partes esenciales como son tu casa, tu trabajo secular. Porque fíjate, hay gente que da el 100% de calidad en la iglesia y ya no le queda calidad para su casa, ni calidad para su trabajo. Y puede aguantar todas las rencillas en su casa y ser perfecta en la iglesia. Y pueden despedirlo de 1000 trabajos y a la iglesia no va a faltar. Y ahorita tú hablabas de los límites. ¿Quién es el culpable de los límites? ¿O el responsable de ponerlos? A mí me gusta mucho la palabra perpetuar. Ok, perpetuar. Quiere decir indefinitivamente. Pero lleva una sobrecarga también laboral. No es lo mismo decir mantener que perpetuar. Tú puedes perpetuar una mala situación. Y hay gente en las iglesias que perpetúa un gran servicio con una mala situación emocional. Bueno, yo quisiera hablar ahorita también del pragmatismo. El pragmatismo que, o sea, aquellos que no conocen el término, es cuando algo no lo consideras una verdad absoluta. Siempre vas a cuestionar algo. Entonces, dogmatismo. Los dogmas. Sí. ¿También? Bueno, ¿También? sí, también. También. Perdón. Sí, también. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Estamos ante una generación, René. Ajá. Estas generaciones ya no son las mismas de antes. Estamos ante una generación, porque yo lo veo mucho, ¿sabes en dónde? En Instagram. Yo veo a una generación que cuestiona las cosas y no porque las quiera cuestionar, es porque quiere saber por qué. Yo le digo el porqué de los porqués. ¿Sí? Ok, por ejemplo, estamos ante una generación donde a lo mejor muchos quieren seguir siendo un diácono, pero se están cuestionando los métodos, el porqué. Por ejemplo, el que tenga una persona 20 cargos. Es un decir. Es un decir. Hablándolo desde un aspecto saludable. ¿Es saludable que una persona tenga tantos cargos? No es saludable. Yo te lo puedo asegurar. No es saludable en ninguno de los aspectos naturales del ser humano. No es saludable porque, como te repito, mira, una vez yo estaba viendo un documental de la capacidad del cerebro humano, ¿no? Y hay personas que se creen multifuncionales. Por decir, hay secretarias que pueden tener 4 computadoras. ¿Sí sabías? Y luego contestar mensajes, y luego mandar fax, y luego, bueno, ya no. En aquellos años. En aquellos años. Y luego contestar llamadas, y luego mandar emails. Y lo hacían porque la mujer tiene un plus. ¿Ya? Sí, de hecho. Pero resulta que cuando hicieron el balance, muchas lo hacían, pero mal. O sea, tenían la capacidad de hacerlo, pero cuando evaluaban la calidad y el resultado, muchos salían mal. Mandaban mal el email, contestaban mal las llamadas, los mensajes iban incompletos, se les pasaban fechas. Eso fue en las mujeres. Y había unas que se jactaban, no, pues yo sí puedo hacer todo esto, y luego los ponían a prueba, y cuando la prueba salía, el resultado decía, acá estoy un 5% bueno. Solamente una llamada fue correcta, un ejemplo. Porque en ese momento le habían echado 10 pruebas en una sola, en una misma escritorio. Y luego pusieron conductores de carros. Y luego decía uno, a ver, ¿de aquí quién es el que sabe manejar, escuchar música, hablar por teléfono y hacer otras cosas mientras maneja? Y es que voy a darte el punto, ¿no? Entonces, ponen a varios y ninguno pudo hacer nada correcto más que manejar. Oye esto. Entonces ponen a un joven a conducir con una velocidad moderada, le aventaban pelotas de enfrente y bicicletas y todo. Y el chavo decía que podía estar atento a manejar mientras atendía otros quehaceres. Sí. Y resulta que no, que siempre todos los que pasaron la prueba, los que hicieron la prueba, estuvieron a punto de chocar. Porque el resultado era que el cerebro sí está capacitado para hacer muchas tareas, pero su naturaleza es enfocarse solo en una, para que esa salga bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Ahorita tú me preguntas que si es sano hacer muchas tareas. Pues tareas pequeñas yo digo que sí, ¿no? Pues sí, o sea, por decir, hoy hago una, mañana otra y mañana otra, y todas diferentes, y cumplí con el ministerio, con mi acto de servir, ¿verdad? Hoy toqué la guitarra, mañana voy a predicar, o mañana me toca hacer qué, pero no todo en uno solo, porque algo te da mal ir sal. ¿Sí me entiendes? O sea, donde se te acumula todo, aparte de que te va a salir mal, y te resta calidad incluso en tu cerebro, en tu forma de pensar, en tu actitud, porque hay algo que se llama engentarse. No creo que alguien que tenga todos los cargos en la iglesia no se engente. No lo creo. No diga, ay, qué feliz estoy. Okay, pero todos los días ¿y tú has conocido personas así? Claro, ¿no? Y que están permanente, y te digo, perpetúan esa situación. No dejan el cargo, no se ponen límites, no descansan, y dan el 100, y todo lo hacen bien. Pero su estabilidad emocional está mal, porque están perpetuando
por falta de energía para sí mismos y falta de capacidad cognitiva, están bajándole calidad a su estilo de vida y a su entorno y perpetúan una mala estabilidad fuera de la iglesia. ¿Sí? Entonces, como te repito, no es malo. Yo no considero que sea malo servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, la palabra ministerio significa servicio, ¿verdad? O sea, ya ahora sí con un cargo, ya es ministro de música, ministro de esto, ministro de esto. Es la diferencia del diácono, que es un servidor de los servidores. Él todavía no tiene un cargo como tal. Pero el ministro que se satura de tareas va a terminar cansado, fastidiado, engentado, desconcentrado, a veces inhabilitado, estresado de la gente a la que le sirve. Y la Biblia, la palabra, ahí dice desde los tiempos del inicio, dice, en el principio creó los cielos y la tierra, y dice, y al sexto día, ¿qué hizo Dios? Al séptimo día, descansó. al séptimo día, descansó. Sí. Entonces, él, si el mismo creador del universo descansó, el servidor del creador del universo tiene derecho a descansar, porque él instauró por ley el descanso para su creación, que somos nosotros humanos, ¿no? Sí. Y no me refiero a que no estés cansado, porque hay situaciones y etapas en la vida que te van a llevar a un cansancio extremo, pero eso ya es muy ajeno a servir en un lugar en donde no hay límites y más de manera voluntaria. Bueno, vámonos al sentimiento Sí. de culpa. ¿De dónde se origina el sentimiento de culpa, el reconocer una situación? ¿A dónde? O sea, y te lo pongo este Sí. ejemplo. Ajá. Yo me he topado con hermanos, como siempre lo digo, no se dicen marcas. No, dile No. pecado, pero no el pecador. Ándale, o sea, ¿por qué? Porque ese no es el caso, o No sea. te creas. Entonces, me he topado con gente que yo sé que están cansados, que yo sé que están frustrados, están agotados, Ajá. pero no lo pueden reconocer. Ajá. ¿Por qué? Porque el que ellos reconozcan que se encuentran mal es malo. Mira, ahorita hablábamos de los dogmas, ¿no? A mí me gusta aprender mucho lo que es un dogma. Un dogma es a veces una creencia sin fundamento o una creencia con fundamento que no debería de estar en tu cabeza, que no te añade nada positivo. Entonces, la gente que se mete de plano a un ministerio necesita pedir sabiduría, no conocimiento, porque el conocimiento todos podemos adquirirlo. Te doy un ejemplo, o sea, yo puedo ser alguien que conoce, pues yo tengo un carro, ¿no? Sé manejar el carro y tengo conocimiento del carro, ¿no? Pero no lo puedo echar a jalar porque no soy mecánico. Sé manejar y puedo ser piloto de carreras, pero si se poncha la llanta no la puedo quitar. No, pues no. Entonces, ahí tienes que hablarle al que sí sabe arreglar el carro. Entonces, te repito, el conocimiento todos podemos adquirirlo en un libro, en una práctica de algo, constantemente en la vida. Pero necesitamos a alguien que repare lo que nosotros no sabemos hacer. Bueno, voy a esto. Los dogmas te inhiben el pensamiento crítico. ¿Me entiendes? ¿Podrías poner un ejemplo? El pensamiento crítico. Mira, yo te voy a decir esto. No, Cuando o sea, tú... por ejemplo, de un dogma. O sea, por ejemplo. ¿En la iglesia? Sí. Bueno, mira, Estamos hablando eclesialmente. hablamos en el podcast pasado sobre la música secular y la música Sí. religiosa, la música mundana, ¿no? Los dogmas te van a decir que como la iglesia, todos dicen que la música del mundo, digo, la música secular, vamos otra vez el ejemplo, es pecado, pues no puedes escuchar nada que no sea cristiano, cuando en realidad nosotros fuera de la iglesia, nuestro mundo es secular. ¿Me entiendes? Sí. Entonces la música secular, lo repito porque vale la redundancia y es un ejemplo muy bonito y muy claro, a veces por dogmas o por creencias mal infundadas, mal investigadas o transmitidas de generaciones pasadas que nunca investigaron el porqué de los porqués, te van a decir que te vas a ir al infierno si escuchas una canción de amor que se le dedicaste a tu hijo. Porque la cantaba tal grupo y ese grupo anda ya en los bailes y bla, bla. Claro, sí, tienes toda la razón. Sin embargo, la canción no habla de nada malo. Es una esencia espiritual que le salió a alguien que amabas. ¿Me entiendes? Y yo, por si yo tengo muchos ejemplos, porque como yo soy músico, en la música es algo muy criticado. Pero la mayoría de los músicos cristianos de gran renombre tienen influencias seculares. Sí. Sí. Sí, me acuerdo que Sí. lo platicamos en el podcast pasado. Sí. Y sí se vio mucho eso porque me acuerdo que fíjate que cómo nos tiraron en lo que es en TikTok y también por Facebook, claro. Claro, tanto los religiosos como los no religiosos, porque es un tema de debate, justo por un dogma mal infundado. Sí. ¿Sí me entiendes? Bueno, y aplicándolo a la iglesia, Aplicándole a la iglesia, ahorita decías tú sobre del por qué la gente no pone límites, justo por los dogmas. Porque él ve que otros sirven y aguantan mucho y dicen yo también puedo. Es más, es mi responsabilidad. Nadie me habló, pero aquí anda de metiche. bueno,
Y- Hay un punto también que quiero tocar, René. Ajá. Al verlo yo en meme, eso ya me hizo cuestionar y dije, en un meme, dice. si en un meme lo vi Sí. esto y dije, si es meme, mira, vamos a estructurarlo así. Es un meme, todos conocemos que un meme es una imagen graciosa o un video gracioso. Sí, claro. Entonces, cuando algo se convierte en un meme, es porque es algo que culturalmente pasa. Y por eso todos nos reímos de tal imagen o tal video. ¿Correcto o no Sí, correcto? sí, claro. Perdón, yo te estoy escuchando. Ok, entonces vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Decía el meme así: la señora con su pensión del bienestar, sirviendo en la iglesia 24/7, viéndote feo, porque tú que trabajas y tienes tus hijos no puedes servir igual que ella. Y lo que pasa es que justamente es una mentalidad muy dogmática. Porque, bueno, ¿qué es lo que se está viendo en la actualidad? Que personas que ya tuvieron sus hijos, tú me entiendes que tú tienes hijos chicos. Sí, claro. Entonces, ¿qué comparas con la vida de una persona que ya sus hijos son adultos, que no tienes que llevarlos a la escuela? A ti que tú tienes que preocuparte por tus hijos, por lo que van a llevar de lonche, por X o Y razones. Mira, fíjate, yo tengo un lema para mí mismo que yo siempre he dicho desde que me cuestiono muchas cosas. Porque preguntarse cosas es bueno, ¿no? ¿Sí? Obviamente tienes que saber buscar, como te digo, la sabiduría para no quedarte con la primera respuesta. ¿Sí? Porque también podría estar mal que crees que está bien. O lo que más lo más que te causó placer, ¿no? O sea, entonces, yo pienso que la iglesia de un ministro, mira, son tres cosas. Un padre de familia y una madre de familia son los pastores de su iglesia. Su iglesia son sus hijos, ¿sí? Y son los líderes y cuidadores de su templo. Su templo es su casa. Ok. ¿Sí? Porque el hombre y la mujer casados que tienen hijos, su primer ministerio es ser padres y hacerlo bien y correctamente. Para mí, en lo personal, yo siempre trato de dar el ejemplo en mi casa, con mis fallos y lo que sea, pero siempre en mi casa. No es para mí no es nada, no hay nada más importante en mi casa que mi ministerio, que en mi vida, que mi ministerio en mi casa. Porque eso también es un mandato divino, ¿no? El que no provee para su casa es como aquel que ha perdido la fe. Sí. Y ahí sigue, ¿no? Y luego dice, no sé si te comentaba la otra vez un dicho que me encantaba, que decía que el que duerme mucho se le cae el techo y el que es holgazán se le gotea la casa. Eso lo dice la Biblia, Sí. Proverbios. Entonces, para mí no hay ningún ministerio más grande que el que se hace en la casa. Lo demás, todo es voluntario. Sí, Todo es voluntario. pero hablando del tema de que decías ahorita, es que si los demás lo haces, Es lo que, socialmente te ves forzado a hacerlo. es a lo que iba. Cuando ya eres adulto, también puedes tú caer en el error de que como todos los adultos lo hacen, tú también puedes hacerlo. Y está bien. Yo digo que el ministerio debería de estar limitado simplemente por la misma estructura de la iglesia y luego uno saber sus límites. Cuando es no puedo, no puedo. Porque hay hermanos que dicen, oye, llegó toda mi familia de Monterrey, pero hoy hay culto. Que se queden en la casa. Oye, hermano, pero tienen 20 años que no te miran. I'm sorry for you, decía nuestra hermana New York. I'm sorry for you. Yo me voy a la iglesia. Oye, pero la iglesia no me va a estar sentado. I'm sorry. Y viene el dogma. Es que si no voy, me voy al infierno. O sea, hay extremistas. ¿Ah? O dicen, no, es que yo tengo que estar ahí porque sin mí el culto no sale bonito. Hay gente con esa mentalidad, no es que yo soy la piedra angular Soy la cereza del pastel. No, la cereza del pastel es poco, la piedra angular es Cristo, ¿no? La piedra angular hacía referencia a algo que fortalecía todo un templo, ¿no? Y tenía un valor muy importante en el que todo el templo estaba en una construcción, el templo estaba sentado sobre esa piedra. Se llamaba la piedra angular, ¿no? Porque tenía una función muy importante de fortaleza. Pues Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y hay hermanos que se creen la piedra angular de la iglesia. Sin ellos no sale bien la música, no sale bien la enseñanza, no sale bien la predicación, no sale bien nada. Entonces ellos están dispuestos a dejar todo por estar 3 horas en la iglesia. Lo cual, si no hay por qué interrumpir tu asistencia a la iglesia, está bien. Pero hay cosas muy importantes también que requieren que tú estés aquí. Tu casa, tu trabajo, un amigo necesitado, una persona en el hospital, una persona en la calle buscando ayuda, el vecino. Por ejemplo, podemos tomar la parábola del buen samaritano. Es que la Biblia tiene de todo. O sea, y lo menciono de esta manera, René, porque, por ejemplo, el buen samaritano, cuando él recogió al herido, tú lo ves de esta manera, ¿tú crees que él no tiene algo que hacer?
tuvo algo que hacer, por eso pagó para que alguien atendiera a ese buen samaritano. Sí, pero se Claro. detuvo. Se detuvo Entonces, justamente ¿sí? por el sentimiento de amor al prójimo. Y yo, por ejemplo, yo analizo esta parábola de Jesús. ¿Y sabes a qué conclusión he llegado? Que cuántos de los que somos cristianos, cuántos de los que somos hijos de Dios, dejaríamos un día decir, híjole, llegué tarde al culto, pero porque tuve que ayudar a alguien. Pues muchos lo hemos hecho, bro. Pero honestamente, no conozco a la demás gente, pero ya como veo a la sociedad, como veo a la gente, los hermanos en Cristo, yo digo, un 80% que no lo haga, pues con la mano. Mira, ¿Por qué? Porque a veces le damos más importancia a las obligaciones que tenemos dentro del servicio que a eso. sí, justamente por lo que te digo, o sea, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque tienes un cargo, porque tienes una obligación dentro del templo, porque, no sé, pues eres encargado de tal área en la iglesia. Entonces, es muy difícil que a veces nos cambiemos, como vulgarmente decimos, el chip. un O sea, es sentimiento muy... de culpa, decías tú ahorita. Sí, porque o sea, se genera un sentimiento de culpa. Sí. Y yo es algo que por años yo lo había analizado. Y yo decía, qué difícil es que llegue a pasar eso. O sea, qué difícil que, porque por lo regular, los que tenemos una responsabilidad en la iglesia, por lo regular yo no voy a dejar mi responsabilidad, porque considero más importante mi responsabilidad dentro del templo que el ayudar a una persona que lo necesita, y pues me voy de largo. Es una prueba, yo digo que eso es una prueba del verdadero servicio. Cuando Cristo vino, ¿a dónde vino? El necesitado. Al necesitado. Y luego, ¿qué dijo? La verdadera religión es ayudar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, visitar presos, etc, y etc, y etc. Entonces, servir en la iglesia está bien chido. Un gano, ¿no? Yo, servidor de ministerio, tal vez unos digan, tú no sirves en nada y lo que haces lo haces mal. Pero ahí estamos, ¿no? Y siempre ha sido de corazón. Pero yo a veces tengo una culpa, hablando del sentimiento de culpa, de que a veces me redarguye que en realidad yo veo muchos hermanos en la iglesia sirviendo al 100 y yo soy uno de ellos, y pocas veces yendo a orar por enfermos en los hospitales, pocas veces visitando. Mira, aquí hay bastantes casas de ancianitos. Yo en varias ocasiones fui a tocar, porque yo trabajaba yo en un puesto de tacos y llegaba una viejita muy contenta. Ella, ¿cómo está, señora? Y llevaba siempre una bolsita con cartitas de la lotería y estambres y todo. Estábamos ahí por donde está Home Depot, y ahí tenemos el puesto. Okay. Y se me hizo muy agradable la señora y muy feliz. Y a veces es muy difícil ver un viejito que sea feliz, porque a veces son medio gruñones, ¿verdad? La señora muy contenta. Ay, mi hijo, que no sé qué, que Y luego, ¿a dónde va? No me acuerdo cómo se llama. Muy bonita la señora, blanquita de su piel. No, hombre, voy con mis amigos a jugar y hoy nos van a llevar al zoológico. Sí, y que mañana nos llevan acá y mañana a jugar no sé qué. Bla, bla. Yo decía, ¿lleva a sus niños a la escuela o qué? Dijo, no, yo voy al asilo de ancianos que está aquí. Hay un asilo de ancianos ahí pegadito a Walmart, por en ese sectorcito. Sí, Dice, que está al lado. Hay uno, ¿verdad? Sí. Y ya hay un camioncito que viene por mí y luego me lleva con mis amigos. No, yo me voy bien feliz. Y me causó tanta ternura que Dios puso en mi sentir que con el paso de los días digo, oiga, señora, eso nunca lo he contado, brother. Tú sabes que yo soy músico y donde quiera me llevo mi guitarra. Y los que me conocen saben que yo ando con mi guitarra para todas partes, ¿no? Entonces me llevaba la guitarra al puesto. Y le digo, oiga, ¿usted cree que me dejen ir a ese lugar a cantar? Porque yo soy un músico frustrado, ¿verdad? Que decía don Ramón que hubo gente que hizo lo posible porque yo no fuera famoso. Y le dice el chavo, el público, ¿verdad? Porque lo hacía muy mal. Ok. Entonces, me dijo, pues déjeme le pregunta el chofer. Llega el camión, era un camión cerradito. Oiga, disculpe, ¿no cree que puede ir a cantarle a la señora ahí al asilo de ancianos? Pues vamos a ver qué te dicen. Y dejé el puesto. Lo cerré un rato. Trabajaba yo enfrente de la Calderón, que está ahí en mero enfrente de Walmart, entre la Reforma. Y había uno que se llamaba Greyhound, no me acuerdo cómo se llamaba. Una línea de camiones. Ahí estaba yo. Y fui y les canté. Y me dio un placer ver la cara de los ancianitos. 2 veces fui. Y dije, esto es un ministerio, ¿verdad? Entonces, ahorita te termino el punto que te iba a decir. Pasan los años y tenemos un amigo cantante que nos invita al penal. Y fuimos varias veces con ellos. Y vieras el gozo que sienten los enfermos. Digo, los presos.
que también están enfermos, porque valga la redundancia, están presos de cuerpo y de espíritu. Y del alma, sí. Y del alma. Entonces, llegamos ahí y yo siempre me pongo a analizar ahí. Nosotros estamos en la gloria. Pero ¿sabes qué? Por eso a veces siento culpa. Porque creo que faltan en las iglesias apoyos sociales que te cambien la mentalidad y llenen verdaderamente tu espíritu. ¿Sí me entiendes? Y que todos esos cargos en la iglesia, para el cual muchos se facultan, porque muchos van a cursos, muchos salen a viajar, a aprender a escuelas de teología, muchos van a campamentos, escuelas de ministerios. Entonces tienen toda la capacidad para que salgamos a ejercer eso fuera de las iglesias. Campañas evangelísticas, campañas de donación de víveres, campañas de evangelización, de las mil maneras en las que se aprende en el transcurso. O sea que como iglesia nos falta, por así decirlo, un impacto social. Sí, pero estoy hablando de las iglesias en general, brother. Sí. O sea, yo también estoy hablando igual en general. Sí, o sea, porque Jesucristo fue un servidor social. Sí, porque, por ejemplo, o sea, no estoy hablando de nuestra No, denominación. yo hablo en general. Yo también igual, Sí. hablo en general. O sea, por ejemplo, hay una tendencia del cristiano a, ¿sabes a qué? A encerrarse. Ah, sí, claro. A encerrarse, o sea, hay una tendencia bien grande a encerrarse, a que todo lo queremos hacer dentro del tiempo, del templo. Y fíjate, yo tengo esta experiencia. ¿Quieres saber cuando Dios empieza a hacer un llamado en una persona, cómo lo notas? A ver. Cuando Dios llama a alguien a un ministerio. Estamos hablando de un ministerio, puede ser, hablando de los 5 ministerios. O sea, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser pastor, evangelista, maestro. Los ministerios por lo regular tienden hacia afuera. Así es. No tienden hacia adentro, tienden hacia afuera. Principalmente el evangelista. No, pues El sí, evangelista es de los más que salen a las calles. Por ejemplo, a un evangelista, tú tenlo dentro de un templo, el evangelista se siente como león enjaulado. ¿Por qué? Porque su ministerio está en las calles, no está dentro del templo. Y sí está dentro, y sí edifican el cuerpo de Cristo, claro. pero también tu función está afuera. Sí, sí. O sea, yo lo he visto en evangelistas, he visto testimonios. Por ejemplo, una vez yo estaba leyendo un libro, no voy a decir el autor porque me meto en broncas, ya sabes. Entonces, Podría imaginar. sí, entonces el autor mencionaba en su libro que hay un evangelista, que había una persona que se quería desvivir. Ya me entiendes. Sí, claro. Okay. Esta persona se quería desvivir. Y al momento del evangelista de darse cuenta que esta persona ya se quería ir de este mundo, llega hasta donde estaba la persona. Y Dios en ese momento le empieza a dar palabra de ciencia. Y esta persona fue tan quebrantada, pero tan quebrantada, que desistió de su plan. Entonces, gracias a que Dios le dio esa palabra de ciencia al evangelista, salvó un alma. Así es. Pero ¿qué pasa si me la paso encerrado en el templo? Pues es lo que te digo. O sea, mira, suele pasar Entonces, eso. y bueno, para terminar y revolver al cansancio espiritual, Sí. lo que pasa es que a veces también, René, hay un cansancio espiritual, porque hay veces que se nos exige de más. Algo que yo he visto muy de cerca, no voy a decir ni de dónde ni en qué lugar, pero he visto muy de cerca la presión social interna. Sí, Todos los que vamos a una iglesia, en cierto aspecto vivimos una presión interna. Cada iglesia tiene cierta cultura, toda iglesia es diferente. Sí, ahora sí que su política interna. Y cada iglesia, Eso le dicen, a cada iglesia que tú vayas, tienen una política interna. Entonces, esa política interna, René, ¿qué pasa? Que si el otro lo hace, tú también lo puedes hacer. Entonces, y como el otro tú lo puedes hacer, a ti te exigen lo mismo. Cuesta más. Depende de tu disponibilidad y tu forma de manejar. Sí, entonces, pero lamentablemente pasa eso también, que a los que más hacen, más privilegios les dan. Bueno, Entonces, mi pregunta es la siguiente, a la gente que está viendo el en vivo, tengo la siguiente pregunta: ¿es justo que al que sí tiene el tiempo para servir más, que el que tiene más disponibilidad, porque su vida es distinta a la tuya, es justo que le den más privilegio? mira, Hablando de justicia. ahorita, bueno, vamos a resumir. Tú hablabas de los 5 ministerios. Por eso hay gente capacitada solamente para ejercer uno solo, aunque pueda hacer los otros. Sí. Repítelos. Lo que es apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Bueno, esas son cargas espirituales muy fuertes y cargas psicológicas también muy fuertes. Imagínate que una persona sola tenga los 5 ministerios y quiera ejercerlos al 100. ¿Cómo quedaría? No, es imposible. Bueno,
En la Biblia dice que Moisés atendía hasta 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 personas todo el día, todos los días, y quedaba exhausto. Y Moisés fue un libertador de un pueblo, hasta que llegó la sabiduría de Dios por medio de su suegro. Él le dijo, hey, dale calmado. Vamos a hablar en el idioma vulgo de hoy, ¿verdad? Tranqui. Ya estará tranquilo. Delega. Relájate, delega, porque estás tronando literalmente. Estás explotando, hasta de malas estás. Bueno, estamos, digo, Parafraseando, ¿no? ¿verdad? Porque la Biblia no lo No dice. comes, estás de malas, estás cansado, te estás haciendo viejo, mira tus ojeras. Dale tranquilo, delega. ¿Sí me entiendes? Delega, porque te vas a tronar. Y luego más adelante habla de Eliseo. Eliseo, cuando se empezó, era un profeta, tú acabas de hablar del ministerio de la profecía. Era un profeta el que más demostró profecía y el poder de Dios cuando se enfrentó contra aquellos otros pseudo profetas de los dioses aquellos. Que se, fíjate la carga emocional de ver cómo tus contrincantes se cortaban la piel. Porque dice que se cortaban y se hacían 1,000 cosas y 1,000 musarañas, dice el chiquilín, con tal de demostrar que su Dios estaba con ellos y ninguno tuvo efecto. ¿Sí? Hasta que vino Eliseo y dijo, a ver, vengan. Digo yo, a lo mejor háblenle a su Dios porque a lo mejor está por ahí descansando y haciendo otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces llega Eliseo y dice, mojen ¿cómo se llama? El altar. Sí, era un altar, pero tenía otro nombre. ¿La leña? Sí, era un lugar donde se daban ofrendas y holocausto. Y mójenlo otra vez. Y mójenlo no sé cuántas veces. Total que vaciaron aguas en el holocausto. Y dijo, ahorita va a prender ese holocausto. ¿Y qué hizo? Dios respondió, el holocausto ardió. ¿Verdad? Total que él en la batalla pues ganó la batalla contra los profetas de Baal. Pero quedó exhausto. Bueno, ahí va. Cuando queda exhausto se va, pero quedó frustrado, no solo exhausto. O sea, no era como los reyes que llegaban de la batalla y les aventaban ahora sí que ovaciones y los cargaban y todo y bailaban todos para el rey. No, al profeta no había quien lo recibiera de esa manera. Dice que cayó tan rendido que deseó la muerte. Y fíjate a lo que voy. Cayó tan rendido que dice, Señor, ya, mejor ya llévame. O sea, ya es demasiada la carga emocional que traigo porque a pesar de que vencí en tu nombre, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. ¿Y sabes qué hizo Dios? Bien fácil. Dilo, vete a descansar. Lo atendió. Dijo, vete a descansar. No puedes con todo. Ni yo, que soy el que te libero, te estoy pidiendo más. ¿Qué querís? ¿Era para qué? Para que se restaurara su fuerza. Porque imagínate estar tan cansado que desees la muerte. ¿Sabes que eso pasa mucho hoy en estos tiempos en muchos ministros? Porque como no ponen límites y no descansan, los pensamientos negativos en una mente débil son terribles, bro. Mira, hay un punto que yo anuncié que íbamos a tocar. Ajá. Por ejemplo, a veces yo no entiendo por qué la iglesia es tan mala. Y lo digo así, tal cual. Tal cual. Yo creo que tú me vas a entender este punto. Porque a veces que la iglesia es tan mala que, por ejemplo, si el pastor se va de vacaciones, tú suponer que tu pastor se fue a la playa. Luis Miguel. Sí. Y si tú lo ves en la playa, se tomó fotos en la playa, sí. Andaba en shock, andaba en canto, es tu pastor, con la familia. Y luego que la iglesia empieza a decir, mira, yo acá y el pastor en la playa. Mi pregunta es la siguiente, digo, bueno, si yo soy un miembro de la iglesia, y yo me voy a la playa y todo, yo creo que mi pastor me va a decir, qué bueno, Manuel, Dios te bendiga, déjame orar por ti para que todo te vaya bien y regreses bien. Pero si el pastor se va a la playa, hombre, lo andan linchando. Entonces es donde también vemos que a veces no hay una reciprocidad. O sea, debemos de, por ejemplo, ese tipo de dogmas quitarlos de nuestra vida, porque también ahí a eso yo lo llamo, ¿sabes cómo, René? Yo lo llamo una deshumanización pastoral. Hacia el pastor. Sí, se llama deshumanización pastoral porque al pastor tú lo deshumanizas. Bien. Entonces lo tienes ya en otro pedestal que lo estás deshumanizando. Así como a ti te gusta irte a la playa, te gusta irte al río, te gusta irte de pesca, te gusta irte de shopping. ¿Sí? O simplemente estar en tu casa descansando, ¿cuál es el problema? En chorro y chancla y la playera vieja que tiene. Sí. Porque honestamente todos los hombres tenemos una playera vieja que nos ponemos. Yo todos los días estreno, yo ropa que me quito y lo tiro. ¿O me equivoco? No te creas, Dios, claro que es obvio. Todos tenemos una playera así. Sí, entonces, ¿el pastor también quiere estar igual? No, se lo merece. De hecho, se lo merece. Lo que pasa es que, como te digo, el pastor, antes de ser pastor, fue humano. Sí.
No más que por. El No. cristiano que lo critica antes de ser cristiano, pues es un humano. Tenemos las mismas necesidades fisiológicas, psicológicas, materiales, los mismos problemas, las mismas alegrías, las mismas decepciones. Entonces no puedes esperar que un pastor que carga con una familia de 2, 3, 4 o más, y luego carga con una iglesia de 20, 30, 40, 50 miembros, más sus problemas, no tenga tiempo libre y de recreo. Pero tampoco es justo que el pastor diga, no me voy de vacaciones. Porque volviendo al punto, ¿me voy yo? ¿Quién lo va a hacer? No, se me descarrían las ovejas. No sé, mil cosas. Se desorganiza lo organizado. Y ahí entran los dogmas, es el sentimiento de culpa, haciendo una recapitulación. El que no, es que yo conozco pastores que no delegan. No delegan. Tanto sí. Y pueden estar en mala situación y no van a faltar un día en la iglesia. Y no importa, truene, lleve renampalé, caiga nieve y haya balazos. Ellos van a estar en el templo. No suspenden eventos. No los ves en un parque con sus hijos. Y no los ves visitando a sus papás. No los ves en una cenita con sus hermanos. Siendo pastores. ¿Me entiendes? O sea que también se han deshumanizado. Eso es lo que te iba a decir. O sea, me ganaste la frase. O sea, también ellos mismos a veces tienen la culpa porque cuando toman sus vacaciones bien merecidas, ¿cómo que se fue el pastor? No, ¿cómo? Y luego empieza con los diezmos y que no sé qué, porque la mente de la gente trabaja de volada negativamente. Entonces el pastor a veces tiene miedo a irse porque van a pensar que con los recursos de la iglesia se andan tomando unas vacaciones en el laguito, ni siquiera es en la playa. Se autodeshumanizan y luego la iglesia también, en la crítica social, hace que pierdan la libertad de expresarse, de que anden en short, de que la esposa ande en un traje de baño o una playera, un playerón decente, y dicen, bueno, váyase a la playa, hermana, pero llévese velo para que digan que es cristiana. O sea, hay esos niveles. ¿Sí me entiendes? Entonces entra mucho la doble moral. ¿Sí me entiendes? De los cristianos juiciosos, prejuiciosos, no los juiciosos. Los juiciosos son los que piensan razonablemente. Los prejuiciosos son los que le tiran a ver dónde pega. Entonces hay pastores que como no se ponen límites el día que lo hacen, la iglesia los crucifica. ¿Sí me entiendes? Entonces yo no tengo ningún problema si el pastor de ninguna iglesia se va de viaje. ¿Cuántas semanas las que necesite, pastor? Pues tiene 30 años pastoreando aquí. ¿Por qué no se va 2 semanas? De hecho, fíjate, pasa esto. Yo he visto, por lo menos desde mi experiencia personal, he visto que a veces el pastor cuando menos sale de viaje es en diciembre. Ajá. Porque casualmente la mayoría de hermanos en diciembre salen de... Bueno, estoy hablando de aquí que somos una ciudad fronteriza. Sí. Cuando eres una ciudad fronteriza, la mayoría de las personas no son originarias de la ciudad. Sí, claro. Entonces tienden a salir fuera. Y a su lugar natal. Por ejemplo, también Querétaro es una ciudad que hay muchas personas de otros estados. Ajá. Pues también suele pasar lo mismo. O sea, en ciudades que son las personas no nativas de ahí, por ejemplo, Ciudad de México. Ciudad de México debe pasar lo mismo. O sea, llega diciembre. Se llaman ciudades capitales, ¿no? Que como tienen mucho oferta de trabajo y laboral, mucha gente llega ahí. Sí, y aquí pues no somos capital, pero pasa una buena frontera. Pero somos la capital del comercio. Sí, claro. Entonces llega a pasar eso. Y casualmente es cuando el pastor menos puede abandonar, porque ahí sí es en diciembre donde todos, hasta el más cumplido, se va. Sí, tienen cierta razón, sí, pero como te repito, yo pienso que en la iglesia, y esto pon atención, fíjate, somos puros voluntarios. El voluntario no tiene que cargar con ninguna culpa. No, yo, que soy servidor en mi iglesia, yo soy un voluntario y cuando no voy por el motivo que quieras, yo no cargo que... ¿Qué me van a decir? Mira, en la iglesia el que quiere hablar mal de ti va a hablar aunque estés hincado todo el día orando. Bueno, pero también... Entonces, sí. Perdón. Si tú trabajas con el sentimiento de culpa y sabes que por alguna situación no vas a poder ir a tu templo o te vas a ir de vacaciones o lo que tú quieras y va a estar bien lo que estás haciendo, pues no tienes por qué cargar con culpa. Bueno, aclarando, ya cuando tú eres diácono, cuando tú ya eres ministro, Sí. tú ya estás en otra jugada. En la prueba que decías. Sí, tú ya estás en otra jugada, ya estás en otro nivel. Ajá. Y tienes que entender que ahora sí tienes un compromiso real, Claro que sí. porque formas parte ya de una estructura central Ajá. que hace funcionar pues el templo, el sistema, como lo queramos llamar. Ajá. Pero Pues sí. sí, porque eso es real. O sea, Sí. cuando una persona acepta ser ordenada al ministerio, Ujú. entiende que hay responsabilidades. Así es. Pero también aquí es donde hablamos del discipulado. Entonces, para resumir el capítulo, René, hablábamos de lo siguiente. Decir que estás cansado no está mal. No está mal para nada. Decir que estás cansado Y descansar no está mal. No solo decir. no está mal. O sea, reconocer que estás cansado
no es algo malo. Mm. Número 2, reconocer que tienes límites y que hasta cierto punto puede servir es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque tienes que reconocer hasta dónde puedes y hasta dónde no. Así es. Entonces no puedes poner de más. Y esto estamos hablando en todos los aspectos, porque por ejemplo, tú supone que en donde tú te congregas te piden cierta cooperación económica. No te vas a quedar sin el dinero de tu familia por tal de dar ese apoyo económico. No. Porque en realidad no puedes. Y si tú lo haces, pues estás haciendo algo malo. Según. No, o sea, a lo que me refiero es que si tú lo haces, tú ya estás haciendo algo malo para tu familia. Ah, ok. Bueno, yo le digo de esta manera. Tú tienes que ayudar al prójimo. Si quieres ayudar con tus finanzas está bien. Pero tienes que ayudar sin perjudicarte a ti. Si yo tengo 100 pesos y el prójimo necesita 20 para el camión y yo se los puedo dar, te los doy. Pero no ten para tus 5 días de camión y yo me quedo aquí. Más o menos lo que tú dices, ¿no? O sea, si el camión cobra 20 pesos diarios. No, mira, pero permíteme. Sí. Entonces tú no puedes dar todo a la iglesia y perjudicarte a ti. Es más o menos por donde vamos, ¿no? Sí, por ejemplo, hay iglesias que te piden ciertas aportaciones económicas. Puede ser para construcción, puede ser para lo que tú quieras. O sea, si tú no tienes la capacidad económica de aportar con eso, tú no estás obligado a hacerlo. No, porque te acabo de decir que somos voluntarios. ¿Sabes por qué se aporta en las iglesias? Sí, y bueno, y para cerrar el tema, voy con lo siguiente. Que los demás lo hagan no quiere decir que tú lo tengas que hacer. No es obligación. No es una obligación. ¿Existe presión social? Sí, la existe. Porque, por ejemplo, los humanos tendemos a compararnos. El humano siempre va a tender a compararse. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voltear a ver a tu alrededor. Sí. Y dices tú, oye, fulanito de tal sí lo hizo. Fulanito de tal, pues a lo mejor no tiene los mismos gastos que tú. A lo mejor él está en otra situación diferente a la tuya. Y pues se puede. Pero no por eso estás obligado a darlo. Porque como decías tú, somos voluntarios. Mira, hay algo que en su tiempo se llamó teleevangelismo, ¿no? Y ahí de ahí viene la nueva faceta del teleevangelismo. Bueno, la faceta del teleevangelismo era hacer milagros hasta a través de la pantalla. Andaba Benny Hinn y otros que te aventaban el saco y cientos de personas caían como si fuera un estadio lleno de fichas de dominó cuando él aventaba el agua. Sí, me acuerdo, en los 2000. No, desde los 80, 90. Tú eres un poco más para acá. Okay. Entonces no lo voy a juzgar. Pero después vino el famosísimo evangelio de la prosperidad. Fíjate, en el evangelio de la prosperidad persuadieron a la gente de decirles que todas las bendiciones que Dios tiene para ti son solamente si tú aportas dinero. Si tú quieres estar sano, véngase con $1,000 o la moneda nacional del país en el que estés. Si tú quieres sacar a tu hermano de la cárcel, que de preferencia son dólares. Sí, obviamente. Sí, o sea, porque el equivalente, ¿no? Sí, porque son. Porque de ahí ya viene esa moda, ¿no? Del evangelismo y el evangelio de la prosperidad. Entonces, esta nueva generación de los 2000 para acá, porque en los 90 se acabó o se disminuyó mucho el televangelismo, porque empezaron los celulares 2005, 2007, 2008. Los celulares, ¿no? Y cambió la estrategia. Entonces empieza el evangelio de la prosperidad y de ahí viene la culpa de creer que tú tienes que hacer que Dios te sane, te responda a cualquier situación solamente dando dinero. ¿Sí me entiendes? Como si compraras el favor de Dios. Bueno, nadie puede comprar los milagros. ¿Sabes qué hizo Dios? Hasta con su saliva. Cristo. ¿Sabes qué hizo Cristo con su saliva? ¿Qué hizo? Con algo que fue despreciado él con escupitajos de otros. Él con su saliva sanó a un ciego. Imagínate. ¿Sí? Pero ahí te va. No sanó por la saliva. Sanó por la fe del ciego. ¿Sí me entiendes? Sí. Y ahora te venden tu fe en pequeños frasquitos de aceite ungido de Babilonia, de Jerusalén y de la tierra de no sé dónde. Sí, me acuerdo de esas modas. No, todavía existen, porque hay gente muy fácilmente persuadible. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. Esos resquicios, esas, ¿cómo se llama? Manipulaciones espirituales y psicológicas, lamentablemente entraron a iglesias con sanas doctrinas. Se filtraron y todavía permanecen. Y todavía hay gente que dice, es que si yo no diezmo, no ofrendo, y no doy mis cuotas, y no doy mis estos, pues no voy a sanar nunca. Pero no te van a hablar de que mejores tus finanzas, de que tengas educación financiera, de que cuides tu salud y tus recursos. No. Todo eso déjalo para el doctor. Es más, no vayas al doctor. Mejor da $1,000 y una oración te sana. Yo creo en la oración y creo en la sanidad, pero por tu propia fe.
No digo que un hermano no venga ungido. Claro que hay muchos hermanos ungidos, pero predominan los hermanos persuasivos. Estoy hablando de iglesias general, que vienen a vender milagros con tu propia fe. ¿Sí me entiendes? Sí. Tengo un ejemplo, ya que tú me regalaste un café, ¿no? Imagínate que yo llego con un café. Sí. Imagínate que yo llego con un café de Starbucks. Mi café que me costó a mí mucho. Trabajé toda la vida para traer un café de 100 pesos, porque pues vale lo que me completa. Todavía gasté gasolina, podría traerlo. Y llego yo y tú discretamente lo vacías en tu cafetera. Y me lo vendes al trip. Y vienes y me dices, este café está mejor que el de Starbucks. Ya no gastes allá. ¿Qué harías? Mucha gente así funciona. Por eso dice la Biblia, cuidado porque vendrán falsos profetas, Lobos vestidos de ovejas. lobos vestidos de ovejas, y cuidado con el dinero. Porque el dinero es parte fundamental de un cristiano. Porque un cristiano no puede hablar de riquezas y ser el hijo del rey, el hijo del dueño del oro y de la plata, y vivir en pobreza siempre. No puede un cristiano decir, soy hijo del Dios que todo lo sana, y teniendo diabetes al 400,000, porque no te cuida. No puedes tú decir, soy el hombre soy el hijo de Cristo que vino a predicar paz, y tú vives cansado y en guerra siempre. Entonces alguien viene a persuadirte y decir, ¿quieres todo eso que Cristo predicó? Benito, que te necesito. Échale. ¿Cuánto? No importa lo que tú des. Más el diezmo, más las aportaciones, más la ofrenda y todo. Yo no estoy en contra de que se dé y se aporte a la iglesia. Yo no estoy en contra, estoy a favor. Porque es una visión. Porque O sea, es una visión que tenemos, o sea, como iglesia. es un acto de fe. Sí, es un acto de fe. Lo que sí estoy en contra es de los que te persuaden para venderte la idea de que Dios solamente te bendice a base de dinero. Porque tú lo acabas de decir. Yo no puedo ir a ganar el salario mínimo, que son 2,000 y tantos pesos a la semana, con muchas horas de trabajo, y vaciar mi refri ni a la cena, porque acá dicen que el diezmo consta del 90%. No, pues no. Entonces ahí la culpa no tiene el que te habla de eso, sino tú por no pay attention. Así decimos los gringos. No poner atención, por no leer, por no investigar, por no reportarte. ¿Sabes qué hizo Cristo? Pagaba sus deudas. Mira, ¿Sí? vamos a terminar el tema para dar las conclusiones Okay, sí. del episodio. Voy a terminar con esta frase para cerrar el tema. Okay, sí. Por ahí escuché yo una frase que una persona una vez le dijeron. Se trataba de cooperaciones. Y la persona estaba diciendo, es que no puedo, es que esto, es que lo otro. ¿Y sabes qué le dijeron estas personas? Le dijeron, ¿pero qué acaso Dios no la ha bendecido? ¿Qué acaso no ve todo lo que tiene? Ujú, Y gracias a Dios tiene esas bendiciones, así que tiene que poder. ujú. Sí, claro. ¿Y cómo le llamas a eso? Es una persuasión, ¿no? Una manipulación. Una manipulación es un poco diferente. Porque la persuasión es un engaño suave. Vente, conmigo, Dios está conmigo. Vente, mira, suavecito. La persuasión es sutil. No te das cuenta la persuasión. Y la manipulación es cuando ya fuiste persuadido y estás acá. Estás a un paso de la manipulación. No. La persuasión es primero. Para que yo te pueda manipular, primero te tengo que persuadir. Sí, por eso. O sea, cuando estás a eso, estás a un paso de ser manipulado. Claro. Entonces, O sea, y lo comento por esto, porque ajá, en estos tiempos tenemos que estar conscientes y ver a nuestro alrededor todo lo que pasa. así es. Porque evidentemente estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, si no del mundo, de nuestra vida, sí. Porque cada día puede ser el último. Pero sí estamos en los últimos tiempos. Y hablando de manera profética, sí lo creo. Y uno de los señales, hablando de dinero, en las que se va a ver que son los últimos tiempos, la Biblia no miente. Dice que la ciencia va a aumentar mucho hasta destruir al propio humano. Y dice que los recursos económicos, ahí se va a ver cuando el dinero ya no tenga que existir. Ahorita ya todo existe un video del dinero digital, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta que lleguemos a una marca en la frente o en la mano en la que podamos comprar y vender. Ahorita estamos a punto de esa marca. El dinero físico está casi a punto de esa marca. Mira, dice mi papá, échate este trompo a la uña mientras te baila el otro. Ahí acaban de probar un sistema donde las transacciones a nivel mundial en segundos ya se completan, cosa que antes era imposible. País a país. Sí, tenías que pasar por 5 o 6 bancos y te cobraban cierta comisión. Bueno, eso ya se eliminó. Y es como, por ejemplo, el México, el SPAY. Tú mandas una transacción y en segundos se acredita. Okay. Bueno, algo así pasó a nivel internacional. Yo me imagino que mientras está el mundial. Sí, pues esos son los experimentos mundiales que se hacen, sí, literal. Bueno, la redundancia. Bueno, pero resulta que ese dinero que tú recibas
va a tener fecha de caducidad. Ujú. Y ese dinero, aparte de la fecha de caducidad que va a tener, lo puedes gastar solamente en ciertas regiones. Específicamente. Nada más. Ujú. Si tú, suponer que tu dinero lo recibiste en China, pero si tú quisieras gastártelo en Bangladesh, que es un país más económico, en Bangladesh tú no te lo puedes gastar porque solamente en cierta región ya te lo puedes gastar y caduca tu dinero. Ah, ok. Y en ciertas Sí. cosas. En pocas palabras, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia una sola moneda, ¿no? Hacia una sola moneda. Sí. Evidentemente, estamos en los últimos tiempos. Sí, de hecho, mira, el dinero de hoy se llama dinero fiduciario. Que quiere decir que se parece la palabra, pero no. O sea, tú tienes que tener fe que ese dinero vale porque lo dijo el gobierno. Antes el dinero estaba respaldado por oro. Y más antes por otro material, ¿no? Por sal incluso. Sí. La sal, por eso de ahí viene la palabra salario, porque se paga con sal. Oh. ¿Sí me entiendes? Ok. Y aquí en México decían, ya voy por la raya, porque antes tú firmabas tu sueldo con una raya. Bueno, tú no. En el tiempo de la revolución, los indígenas eran oprimidos por los ejidatarios poderosos. Y ahí mismo, lo que el indígena producía, la hacienda tenía tiendas internas. Y ahí compraba el maíz que el mismo campesino sembraba. Y como no sabían escribir porque nomás vivían para trabajar, le decían, oye, chon, ¿qué hubo, chano? Pues, ¿qué hubo, chon? Pues vamos por la raya. ¿Por qué? Porque al momento de tú llegar y pedir fiado en la tienda, como no sabías firmar, ponías una raya en el libro. Entonces el indígena le decía al otro, pues ya fuiste por tu raya, pues yo ya fui por mi raya. El dinero hasta una raya fue. Ellos no sabían que existían ni las monedas ni nada. En este tiempo, es una historia, viene el petrodólar, ¿no? Antes el dólar, y el dólar estaba respaldado por oro. Por oro. Grandes cantidades de oro. Después de la segunda confrontamiento mundial, no sé si puedo decir esa palabra, cuando Estados Unidos se consolidó, fíjate, porque todo está el pegado. Conflicto bélico mundial. Sí, todo está pegado con lo que estamos hablando, aunque pareciera que no. Dijo, pues ya no vamos a respaldar el oro, el dólar con el oro. ¿Con petróleo? Sí, ahora lo vamos a acaparar el oro. Pero vamos a hacer creer a la gente que el dólar tiene un valor. Eso se llama dinero fiduciario. Y el día de mañana, Estados Unidos, la potencia mundial que exista, viene y te dice, mira, Emanuel, ahora las hojas de papel de tus cuadernos son la nueva moneda. Yo lo estoy convirtiendo en dinero fiduciario. Porque no tiene ningún respaldo. Como yo le quité el oro de respaldo, tú no puedes venir a cambiarme billetes por oro. Tú puedes comprar cualquier producto, cualquier servicio o cualquier placer con el dinero fiduciario. Dinero que no tiene ningún valor, más que el que le pones tú, que crees que tiene, pero el que le pone el gobierno, el cual puede ser devaluable o con más valor dependiendo del país donde estás, incluso en tu país. ¿Sí me entiendes? No es lo mismo comprar un taco de 30 pesos de barbacoa que yo lo vendo a 30 que un litro de gasolina a 20 pesos. O sea, te fijas, y es más valiosa la gasolina. Entonces, el dinero fiduciario, el tangible, el que se ve, es el que menos valor tiene. Sin embargo, si no te mueves, conéctalo en la iglesia, conéctalo en las doctrinas. Cuando ese dinero ya no tenga valor, siempre tiene que haber gente que sí pueda mantener la estructura. Porque al último lo que vale es quién genera el dinero, no el dinero. ¿Sí me entiendes? El que tiene el poder sobre la gente, ese es el que manda, no el que tiene más dinero. Entonces hay iglesias que lamentablemente, y te lo digo ya, te lo comparto así rápido, yo no sé por qué hay hermanos que están explotando de su cabeza dentro de la iglesia por exceso de trabajo llamado burnout, porque ahí dejan todos sus recursos económicos, espirituales, morales, familiares. Si eres un voluntario, yo te lo creería si en una empresa te exigen más. Yo trabajé en diferentes empresas en donde si no llegaba yo a un número, digamos, yo a la semana tenía que sacar 10 pesos. Si yo llegaba a 9.8, donaba todo el equipo. Porque era una meta en equipo y nadie alcanzaba comisión y éramos comisionistas. Veníamos sacando el salario mínimo. Aunque te esforzaras a todos, si no se vendió, llegué al 9%, no llegué al 10%. De modo, de los 300 que te tocaban, nomás sacaste 50. Entonces me estresaba. Aparte tenías que hacer números, y visitar gente, y fiar, y checar el vehículo en el que te movías, y hacer corajes con los compañeros, regañadas de los supervisores. Ese burnout yo lo entiendo. Porque es el que sostiene tu patrimonio. Es el que te garantiza salud cuando estás enfermo. El que te garantiza puestos más altos donde puedas crecer. Yo no entiendo el estrés laboral en la iglesia. Para mí no es válido ni justificable. Porque si pasa eso, entonces la iglesia está compitiendo contra el mundo por dinero. ¿Me entiendes? Okay. No por almas. Porque si quisieras competir por almas, ve a la calle.
me entiendes? Y ve pensando igual que los demás que piensan como tú, que aman a Cristo, sin importar tu religión. Yo no entiendo el burnout en las iglesias. ¿Me entiendes la comparación? Ok, lo entiendo. Entonces, como te repito, reduciendo todo, o sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que tener límites tanto para el descanso como por el trabajo, porque las dos cosas son una bendición y son un regalo divino. Cristo descansó, Cristo se iba a descansar, a meditar, desapareció por años para facultarse y tener crecimiento intelectual. Bueno, entonces, y para terminar el tema, bueno, ajá, vamos a terminar con los ejemplos bíblicos. ajá, Mira, por ejemplo, cuando Jesús se sentía agotado, exacto. ¿qué hacía Jesús? Y él Se apartaba y se iba y oraba. Entonces, en la oración Jesús, cuando él se apartaba para orar, era la manera en cómo él recobraba fuerzas. Así es. Entonces, cuando nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados y vamos a la oración es la que fortalece al Así es. cristiano. Y decía una persona decía un pastor, decía que un cristiano que no ora es un cristiano que siempre va a vivir cansado. Y Entonces claro, la oración es la que te va a fortalecer para seguir adelante y para seguir en el trabajo de la obra. Lamentablemente a veces se ha tenido un concepto erróneo de lo que es trabajo en la obra de Dios. Sí. El verdadero trabajo al cual todo cristiano es llamado es a ganar almas. Así es. Es el trabajo al cual todos, absolutamente todos hemos sido llamados, que se le llama la gran comisión. Exacto. Eso, el evangelismo, eso es el verdadero trabajo en la obra. Bueno, ¿por qué crees que se llama comisión y no misión? A ver, ¿por qué? Porque co significa acompañado de. O sea, volvemos al punto. Que Dios va con nosotros al momento de... Tú y tus consiervos, y obviamente respaldados por Cristo. Tú y yo tenemos una co-misión. Aquí estamos tú y yo de co-conductores. ¿Sí? Si tú tuvieras una misión, la harías tú solo. Pero tenemos una comisión. Por eso no es válido que si tú y yo podemos hacerlo juntos, todo el trabajo lo hagas tú. Porque es nuestra comisión. Repetir y tener mi trabajo. Si no llegábamos al 100%, nuestra comisión se iba. Sí. Por eso en las iglesias, como no se comisiona y no se delega, por eso anda un solo hermano tronando. Y déjate de eso. No tiene derecho a fallar. Porque si haciendo bien el trabajo, los demás lo critican y se lo tragan. Pues es donde falta el discipulado. No, O sea, lo que pasa es que la envidia y el recelo también nacen. Y eso ya no tiene que ver con el discipulado. Hay gente sentada en la banca por 30 años criticando a los que están trabajando. No le gusta cómo tocó el músico, no le gustó la predicación, no le gustó esto, no le gustó el otro. Pero no va a hacer nada. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, para mí vale más el que trabaja y hace mucho que el que está sentado y no hace nada. Pero también hay que tener límites. También hay hermanitos calientabancas que se sienten con el derecho de criticar todo sin aportar ni siquiera un peso. Conozco mucha gente. Ok, no hagas nada, brother. Pero cuando se te pida apoyo, llégate con el cafecito, una coquita, a la convivencia, porque es sano convivir. Y con beber. O sea, ¿sí me entiendes? Comer de la misma mesa. Pero hay gente que nomás está de la comida de ellos son los prójimos. ¿Sí me entiendes? Tristemente. Y esas críticas se las lleva el que sirve. Y cuando una persona está saturada de deberes, pierde la vocación, pierde el sentimiento de utilidad, pierde el sentimiento de amor al prójimo o de ser amado. Empieza a ver el rechazo ya con dolor, como que, oye, si me preparé para servirte y luego tú me avientas el plato, ¿cómo sentirías tú? O sea, yo dediqué mis años, mi trabajo, mi familia y todo. A veces me peleo en la casa, un ejemplo. Pero vengo aquí, estoy cumpliendo, bro. Tú estás sentado y tú más estás criticando lo que te serví. Bueno, para terminar, el servicio siempre va a requerir un compromiso. Un compromiso. ¿Sí? Y el compromiso incluye a veces que vamos a dejar cosas que tenemos que ser personales, pero sabemos que tenemos el compromiso. Sí. Ok. Entonces, eso habla muy bien de un cristiano. Así es. Que incluso teniendo cosas pendientes, las hizo a un lado por el servicio a Dios. Por el servicio a Dios. Y tenemos que tener entendido que la mira es Cristo. Así es. La mira es Cristo. Cristo es nuestro verdadero objetivo. No que tengas un puesto más en la iglesia. No que vayas a escalar en la jerarquía. No que anheles tal cargo, porque llega a pasar. Ajá. Llega a pasar y pasa en muchos lugares. Así es. Entonces, tenemos que entender que el verdadero servicio a Dios principalmente es ganar almas. Así. De ganar sobre almas. todo tu alma, primero. Sí, pero ganar almas. Así es. Porque es la gran comisión. Así es. Eso es algún mandato que Cristo mismo nos dijo. Vayan y hagan discípulos. Entonces, el que nosotros ganemos almas, eso
es el verdadero ministerio. Así es. Pero es necesario también que cuando nosotros llevemos a las almas a la iglesia, haya quien sirva dentro del templo. Claro, claro. Es parte. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Pero también es necesario saber poner límites hasta dónde puedes y hasta dónde debes. Esto es para todos. Sí es. Debemos que aprender a poner límites porque eso nos va a hacer dar un mejor servicio a nuestro Señor Jesucristo. Y si yo sé poner límites, si yo sé entender cuáles son mis capacidades y entender que si un ministerio no me pertenece, es bueno saber decir no. Así es, así. Te pongo un ejemplo. Tú eres músico. Y si a mí me pusieran a tocar, pues me bailas hasta con los ojos cerrados. Porque yo no soy músico. Así es. Pero si me ponen verdaderamente donde creo que tengo la capacidad para servir, pues lo voy a hacer bien. Porque mi vocación es distinta. Entonces, por eso somos el cuerpo de Cristo. Porque cada cuerpo tiene una función. Entonces, el resumen es el siguiente. Pon límites, reconoce hasta donde no. Y cuando te sientas cansado, entiende que es bueno decir no. Déjame nomás compartir algo así, Bula. Sí, porque ya se va a terminar. Ya por último, nada más, quien escuche esto y esté sirviendo en una iglesia, en una empresa, porque es casi a veces lo mismo. No hay nada más importante que lo que hagas en tu casa. No hay ningún cargo que tú puedas ganar en la iglesia o en tu empresa que deba ocupar tu lugar en tu casa. Ok. Nunca. Si tú eres el mejor jefe de tu trabajo, qué bueno. Y si eres el mejor líder de tu iglesia, con ganas. Pero si a costa de eso pierdes todo en tu casa, estás haciéndolo mal. Así es que hay que poner límites y descansar. Exactamente. Pues René, pues gracias por haber estado aquí en el Cafecito Podcast. De nada. Gracias por los comentarios que aportaste y pues gracias a todos los que estuvieron aquí viendo en este en vivo. Dios los bendiga. Deseamos que esta pequeña charla, que a lo mejor pudo haber incomodado a ciertas personas, pero es debido a los dogmas que a veces tenemos arraigados, pero siempre el fin es edificar el cuerpo de Cristo. Me hago responsable de todo lo que yo digo. No hay... Correcto, entonces me despido de ustedes. Mi nombre es Emanuel Lira, soy host del Cafecito Podcast, creador de contenido, TikToker, podcaster y conferencista. Nada más que lo único que me falta es que me inviten a dar conferencias. También yo tengo 5 millones de personas que ni me conocen en Facebook, esos que siguen. Ok, muy bien, entonces estuvo conmigo René Durán, síguenlo como René Durán en redes sociales. Duraznito Durán. Y pues en mí como Emanuel Lira. Bendiciones, Dios los bendiga.